Javier Iglesias no era el tipo de hombre que llegaba a ningún lugar sin que alguien se diera cuenta. No era arrogancia, o al menos eso se decía él mismo cuando ocasionalmente se miraba al espejo con la misma frialdad con la que revisaba un balance trimestral. Era simplemente física. 1,83 de estatura, hombros que parecían diseñados por alguien que odiaba a los hombres comunes, mandíbula firme con la clase de sombra de barba que no se consigue en ninguna peluquería porque no es un estilo. Es simplemente descuido calculado. Tenía el tipo de cara que aparece en las revistas sin que nadie lo haya planeado, y el tipo de cuerpo que se construye a las 5:30 de la mañana, cuando la ciudad todavía duerme y él ya lleva 40 minutos en el gimnasio del edificio. El entrenamiento era religión, no por vanidad, o al menos eso también se decía. Era disciplina. Era el único momento del día en que la mente podía apagarse y el cuerpo simplemente ejecutar. Press de banca, peso muerto, remo, el sudor que baja por la sien y la concentración absoluta en el músculo que trabaja. En esos 40 minutos no había expedientes, no había juntas, no había nada que firmar ni nada que decidir. Solo el peso y el esfuerzo y el silencio del edificio antes de que la ciudad despertara. La señora Torres, que vivía en el piso 7 y bajaba a caminar en la caminadora a las 6 de la mañana, llevaba 3 años llegando exactamente a esa hora, con la esperanza de cruzarse con él. Javier lo sabía, y no hacía nada al respecto, porque genuinamente no tenía tiempo para hacer nada al respecto. La saludaba con un gesto de cabeza, y eso era lo más lejos que llegaba cualquier conversación con cualquier mujer en los últimos 2 años. No es que no se diera cuenta, se daba cuenta perfectamente. Las miradas en el lobby del edificio, las sonrisas en las juntas de directorio, esas que duran 2 segundos más de lo que dura una sonrisa profesional. La vez que la directora de finanzas de una empresa con la que estaban negociando una fusión le deslizó su número personal junto con el contrato firmado, como si ambas cosas tuvieran el mismo valor. Javier tomó el contrato y dejó el papel con el número sobre la mesa de juntas sin siquiera doblar. Su abogado lo vio y tardó una semana en dejar de reírse. 38 años. CEO de Iglesias Capital desde los 33, cuando su padre decidió que ya era momento de que Javier demostrara todo lo que le había enseñado. Y lo demostró. Vaya que lo demostró. 3 adquisiciones estratégicas en 5 años, una expansión a Monterrey y Guadalajara, y una reputación en el mundo corporativo mexicano que funcionaba como escudo y como lanza al mismo tiempo. Nadie quería ser su enemigo y todos querían ser su aliado. Era el tipo de hombre al que se le llama señor Iglesias, incluso cuando tiene 38 años, incluso en ambientes informales, incluso cuando él mismo dice que no hace falta. Pero ese martes en particular, mientras cerraba la carpeta del expediente Ramírez Ortega sobre su escritorio de madera oscura en el piso 23 del corporativo, Javier Iglesias no se sentía como ninguna de esas cosas. Se sentía como un idiota de 16 años esperando que una chica le respondiera el teléfono. Miró el celular, su celular personal, no el corporativo, que descansaba cargando en el cajón izquierdo del escritorio con la pantalla hacia abajo como todos los días después de las 6 de la tarde. El personal era diferente. El personal tenía una conversación de WhatsApp que llevaba abierta sin querer cerrar desde hacía 14 días, sin foto de perfil reconocible. Un emoji de luna como imagen. Yas, decía el nombre que él mismo había guardado. No había nada nuevo. Suspiró, y fue un suspiro que no encajaba en nada de lo que era Javier Iglesias públicamente. Fue un suspiro de hombre nervioso, de hombre que lleva 2 semanas hablando con una mujer que no ha visto nunca, y que esta noche, por fin, en unas horas, iba a conocer en persona en el restaurante Noso, en Polanco, que había reservado con una semana de anticipación porque era el tipo de lugar donde las mesas tienen espacio entre sí, y la luz no es ni muy brillante ni muy oscura, y el ruido ambiental permite una conversación sin esfuerzo. Lo había pensado demasiado. Eso también era nuevo. El expediente Ramírez Ortega estaba cerrado.
5 semanas de negociaciones, reuniones, revisiones de cláusulas, llamadas a las 11 de la noche, un viaje relámpago a Monterrey que duró 36 horas y en el que durmió 4. Cerrado, firmado, archivado. Y lo primero que pensó cuando estampó su firma esa tarde no fue en el porcentaje de crecimiento proyectado ni en la llamada que tenía que hacer a su socio en Guadalajara. Lo primero que pensó fue: esta noche ya no tengo excusa para posponerlo. Porque había intentado posponerlo, claro que sí. 2 veces había sugerido cambiar la fecha con argumentos perfectamente válidos. El expediente, una junta en Monterrey. Y las 2 veces Jazz había respondido con tanta gracia y tan poca queja que él mismo se sintió ridículo por haberlo intentado. La segunda vez ella escribió: sin presión, Vito. Si prefieres que nos quedemos solo en mensajes para siempre, también funciona. Aunque debo advertirte que eventualmente voy a necesitar saber si eres real o si soy víctima de algún experimento social muy elaborado. Él tardó 4 minutos en dejar de sonreír antes de poder escribir algo coherente. Vito. Nadie lo llamaba Vito fuera de su familia. Había sido Javito desde que su hermano Nicolás, que cuando tenía 2 años, era incapaz de pronunciar la J sin convertirla en algo completamente diferente, empezó a llamarlo así con una convicción total, como si ese fuera su nombre real y el de pila un error administrativo. La familia entera lo adoptó. Su madre todavía lo usaba cuando quería que él bajara la guardia, que era con una frecuencia alarmante. Y cuando le dio su número a Jazz, sin saber muy bien por qué usó ese nombre en lugar de Javier, como si en ese número, en esa conversación que iba a durar 2 mensajes y nada más, pudiera ser otra versión de sí mismo. Menos corporativo, menos señor Iglesias. No duró 2 mensajes. Duró 14 días de conversación casi continua en la que descubrió que ella tenía un miedo inexplicable y documentado a las palomas, que había visto la misma película, Amélie, exactamente 7 veces, y podía citar escenas completas, que odiaba el cilantro con una intensidad que él encontró desproporcionada y encantadora al mismo tiempo, que había elegido su carrera porque de niña veía a su madre preocuparse por el dinero y juró que algún día entendería cómo funcionaba ese sistema y lo dominaría, y que su jefe, según sus propias palabras, era un hombre de hielo con alma de spreadsheet que probablemente come cenas de trabajo hasta el día de su cumpleaños. Javier había leído esa frase 3 veces. Luego respondió: suena a alguien que necesita urgentemente que alguien le sugiera un restaurante en Polanco. Ahora miraba el celular sobre el escritorio y el silencio de la pantalla apagada era casi físico. Tomó el teléfono, lo desbloqueó, abrió la conversación. La última línea era de él, de hacía 3 horas. El expediente está cerrado. Esta noche es real. Y nada más. Ella no había respondido. Escribió, borró, escribió de nuevo. Aviso oficial. Estoy nervioso como un adolescente, lo cual es técnicamente ridículo considerando que tengo 38 años, un corporativo en Polanco y en circunstancias normales una capacidad razonable para hablar con personas, por si necesitabas ese dato para tomar decisiones. Lo envió antes de poder arrepentirse. Guardó el celular en el bolsillo interior del saco, tomó la carpeta del expediente y salió de la oficina. La señorita Fernández estaba en su escritorio frente a la puerta del despacho, como siempre a esa hora, ordenando los documentos del día con esa eficiencia silenciosa que él había aprendido a dar por sentada en los últimos 18 meses. María Jazmín Fernández. 26 años. La mejor asistente que había tenido en 5 años de buscar asistentes que duraran más de 8 meses, sin renunciar o sin que él los hiciera renunciar sin querer, solo por existir como era. Fernández duraba. Fernández anticipaba. Fernández llegaba a las 6:45 de la mañana sin que nadie se lo pidiera, lo cual era un dato que Javier conocía porque él mismo llegaba a las 7 y ya la encontraba ahí, con el café listo y la agenda del día impresa en el escritorio. Fernández, mañana a primera hora necesito el resumen ejecutivo del cierre Ramírez Ortega en mi escritorio, dijo sin detenerse,
tomando el saco del perchero junto a la puerta. «Ya está en su correo, señor Iglesias. Lo terminé hace 20 minutos. Él ya estaba en el pasillo. Bien». Y se fue, sin mirarla, sin notar que ella levantó brevemente la vista de los documentos cuando él pasó, y que hubo algo en esa fracción de segundo, algo que todavía no tenía nombre, pero que ya llevaba algunas semanas instalado en algún lugar entre el pecho y la garganta, antes de que ella volviera a bajar los ojos con la misma eficiencia de siempre. El elevador tardó 40 segundos en llegar. Javier los pasó mirando el celular. Ella había respondido: «Ja, ja, ja. Vito, llevas 14 días hablando conmigo como si fuera lo más natural del mundo, y ahora de repente te acordaste de que somos dos desconocidos que van a cenar juntos por iniciativa de nuestras madres respectivas. Bienvenido a mi realidad desde el día 1. Yo también estoy nerviosa. El vestido verde ya está sobre la cama. Todavía no me lo puse porque si me lo pongo muy temprano voy a arrugar el vestido de los nervios». Javier sonrió, lo cual era, en términos estadísticos, para quienes lo conocían, un evento lo suficientemente inusual como para que el abogado, que salía de la sala de reuniones en ese momento y lo vio, se detuviera en seco y mirara en la misma dirección que él, como si esperara encontrar algo objetivamente gracioso en la pared. No había nada en la pared, solo Javier Iglesias, con el celular en la mano y una sonrisa que no sabía que tenía. Respondió: «Verde esmeralda». «Ya lo sé. Voy a estar buscando ese vestido desde que entre al restaurante. No te arrugues». Guardó el teléfono. Entró al elevador, y mientras bajaba los 23 pisos hasta el estacionamiento, hizo algo que no hacía desde adolescente. Tamborileó los dedos contra la pared metálica del elevador con la energía nerviosa de alguien que simplemente no sabe qué hacer con todo lo que está sintiendo. El penthouse estaba en Lomas de Chapultepec, 14º piso, con una vista de la ciudad que su madre llamaba obscenamente bella y que él había dejado de ver hace tanto tiempo que cuando llegaban visitas y se asomaban al ventanal con la boca abierta, él genuinamente no entendía qué era lo que miraban con esa cara. Era la ciudad. Estaba ahí todos los días. Esa noche, sin embargo, mientras dejaba el saco sobre el sillón y encendía las luces de la sala, se detuvo un momento frente al ventanal. Las luces de Reforma extendiéndose hacia el oriente, el ángel dorado y pequeño desde esa altura, el movimiento perpetuo del tráfico que desde arriba parecía casi tranquilo. Pensó en ella mirando esa misma ciudad desde algún lugar que él no conocía, poniéndose un vestido verde sobre una cama. Fue al cuarto a cambiarse. Abrió el closet. Sacó una camisa azul marino, la observó, la devolvió. Sacó una blanca, la sostuvo frente a él, frente al espejo, la dejó sobre la cama. Sacó una gris estructurada, la consideró, la descartó con un gesto que era más impaciente de lo habitual. Y luego, en el fondo del closet esa camisa, verde botella, manga larga, corte entallado. Su madre se la había regalado el año pasado con el comentario más innecesariamente específico que él había escuchado en su vida. «Vito, con esa camisa pareces un actor de Hollywood. Úsala. No la tengas guardada como si fuera un tesoro arqueológico». La usó. Y cuando se miró al espejo con ella puesta, el cabello ligeramente desordenado, porque no encontró sentido en peinarlo con gel a esta hora, la barba de 2 días que no pensaba quitarse porque no había tiempo y porque, seamos honestos, tampoco había razón, tuvo el pensamiento más absurdo de su vida adulta. Ojalá le guste. Javier Iglesias, que había cerrado fusiones de cientos de millones de pesos con la misma temperatura emocional con la que pide el café, estaba parado en su cuarto preguntándose si le iba a gustar la camisa a una mujer que ni siquiera había visto todavía. El celular vibró. «Vestido puesto. No me arrugaré, lo prometo». «¿Tú ya estás listo?», respondió. «Casi. Me cambié de camisa 4 veces. Dato que nunca pensé que le revelaría a nadie». La respuesta llegó en 30 segundos y era solo un emoji, una carita con los ojos grandes y la boca abierta. Y luego, 4 veces. «Vito, 4. Eso es lo más tierno que me han contado en meses». Ya llegué al restaurante.
Estoy en el coche todavía porque llegué ridículamente temprano de los nervios. Tómate tu tiempo con la camisa número 5 si hace falta. Él respondió, ya voy. Quédate donde estás. Y salió. El restaurante Noso a las 9 de la noche tenía esa luz que Javier había elegido con intención, cálida, suave, que hacía que todo pareciera más íntimo de lo que era en realidad. Las mesas con mantel blanco, el murmullo de otras conversaciones que se mezclaba en un ruido de fondo agradable, el olor a vino tinto y a algo que se cocinaba con mantequilla en la cocina. Javier llegó a las 9:02, que para sus estándares era llegar tarde, y se lo dijo al maître con una disculpa que el hombre no esperaba y que recibió con una sonrisa algo confundida. Buscó el vestido verde desde la puerta. Lo encontró en la tercera mesa desde la entrada al lado de la ventana. Sentó una mujer de espaldas a él, el cabello oscuro recogido en algo suelto y elegante, los hombros descubiertos sobre la tela verde que atrapaba la luz de la vela de la mesa de una manera que no era justa. Estaba mirando el celular y él pudo ver desde ahí que la pantalla mostraba su conversación. Dio 3 pasos, y entonces ella giró levemente hacia la ventana y la luz le iluminó el perfil, y Javier se detuvo, porque la reconoció. Esa nariz, esa mandíbula, la manera en que sostenía el celular con los 2 pulgares moviéndose sobre la pantalla. Se la sabía de memoria aunque nunca se la había aprendido con intención. Era la geometría cotidiana de 18 meses de verla sentada frente a su oficina todas las mañanas. Era Fernández. Por un segundo, el mundo corporativo de Javier Iglesias se tambaleó de una manera bastante poco digna. Su primer pensamiento fue, hay un error. Su segundo pensamiento fue, no hay ningún error. Su tercer pensamiento no llegó a formularse porque en ese momento ella levantó la vista del celular, lo vio y en su cara ocurrió algo muy interesante. Primero confusión, luego reconocimiento, luego el color de sus mejillas haciendo algo completamente involuntario. Javier recuperó la compostura en el tiempo que tardó en dar los últimos pasos hasta la mesa. Fernández, dijo, con la voz más neutral que encontró disponible. ¡Qué coincidencia! Ella parpadeó. Señor Iglesias. Pausa. ¿Está esperando a alguien? Ella miró el vestido verde que llevaba puesto. Miró la mesa reservada para 2. Miró el celular donde todavía tenía la conversación abierta. Y luego lo miró a él, específicamente a la camisa verde que él llevaba puesta, y en su cara ocurrió el proceso completo de comprensión humana en tiempo real. Señor Iglesias, dijo despacio, con una voz que intentaba ser serena y no terminaba de lograrlo. ¿Su nombre en el celular es Vito? Él abrió la boca. La cerró. Fernández, dijo finalmente con los ojos un poco más abiertos de lo normal. ¿Usted es Jazz? Silencio. Con todo el respeto que le tengo, señor Iglesias, dijo ella, y había algo en su tono que era mitad horror y mitad ganas de reírse que no podía contener. Claro que yo iba a ser Jazz. Soy María Jazmín. ¿Quién más iba a ser? Nadie, lógicamente, solo que... Pero usted. Ella dejó el celular sobre la mesa. Usted se hace llamar Vito, en un celular personal, sin foto de perfil. Señor Iglesias, eso es, con todo respeto, una manera bastante elaborada de disimular su propio nombre. No estaba disimulando. Me llaman Vito en casa desde... Vito, repitió ella, como probando el sabor de la ironía. Claro. Javier miró la silla vacía frente a ella, miró a ella, miró la vela que ardía con una indiferencia completamente inapropiada, y entonces tomó la silla y se sentó. Ya que estamos aquí, dijo con una calma que le costó más de lo que aparentaba, podríamos cenar. Al final hicimos la reservación. Usted hizo la reservación. Corrección válida. Otro silencio. Y entonces, porque ella era quien era, se le escapó una carcajada. Breve, contenida, pero real. Esto no le puede estar pasando a nadie más en México esta noche, dijo. Estadísticamente poco probable, sí. Nuestras madres, dijo ella, y la risa volvió, más larga esta vez. Nuestras madres, confirmó él, y algo en su cara hizo lo que muy pocas cosas conseguían hacer, suavizarse.
Cenaron, y cuando terminaron, él pagó la cuenta. Ella intentó decir algo. Él la detuvo con un gesto que no era altanero, sino simplemente decidido. «Fue mi reservación», dijo, «y le debo una disculpa por hacerla perder la noche con este malentendido». «No la perdí», dijo ella, y luego pareció sorprenderse de haberlo dicho. En la banqueta se miraron. Afuera del restaurante era más real que adentro. «Entonces lo mejor es mantener todo profesional», dijo ella, con la convicción de alguien que dice exactamente lo contrario de lo que piensa. «Olvidar el malentendido». «Correcto», dijo él, igual de poco convencido. «Buenas noches, señor Iglesias. Buenas noches, Fernández. Cada quien a su coche». Y la ciudad siguió, completamente indiferente a lo que acababa de ocurrir en esa banqueta de Polanco. Si ya te está gustando esta historia, suscríbete y dale like. Apoyar este trabajo es tan fácil como eso, y para nosotros significa todo. Quédate, porque lo mejor está por venir. Pero antes de que esa cena ocurriera, antes del vestido verde y la camisa 4 veces cambiada, hubo 2 mujeres tomando café en una sala de Lomas, con el crochet sobre la mesa y una idea que ninguna de las dos iba a admitir que era exactamente tan intervencionista como era. Elena Iglesias de Vega tenía 62 años, una vitalidad que avergonzaba a gente 20 años menor y una certeza absoluta, construida con décadas de experiencia materna, de que sus hijos necesitaban ayuda aunque ellos no lo supieran, no lo pidieran, y probablemente lo negaran si alguien se los decía. Era de las mujeres que abrazan con todo el cuerpo y que cuando cocinan para 4 personas, en realidad cocinan para 12, porque por si acaso. Tenía el pelo plateado cortado con elegancia y una risa que se escuchaba desde otra habitación. Carmen Fernández, su nueva compañera del club de crochet, era su espejo en muchos sentidos. Madre dedicada, mujer práctica, y con la misma convicción de que la felicidad de sus hijos era un proyecto activo que requería participación. «Entonces», dijo Elena, dejando la taza sobre el platillo con la decisión de quien va a anunciar algo importante, «cuéntame más de tu jazz». Carmen sonrió con el orgullo específico de las madres cuando alguien pregunta por sus hijos. «Ay, Elena, es que esa niña...» brillante, terminando la carrera con las mejores calificaciones. Trabaja en una empresa muy buena, aprende todo lo que puede. Dice que su jefe es exigente, pero que eso le gusta porque aprende. ¿Y sale? ¿Tiene novio? Carmen hizo un gesto con la mano que quería decir para nada. Eso es lo que me preocupa. Sale al trabajo, llega a casa, estudia, duerme. Repite. Le digo, Jazz, tienes 26 años, sal, diviértete. Y ella me dice, mamá, estoy bien, no me hace falta nada. Y yo le digo, no te estoy hablando de lo que te hace falta, te estoy hablando de lo que mereces. Elena asintió con la intensidad de alguien que ha tenido exactamente esa conversación, solo que del otro lado del género. Vito igual, dijo, suspirando con el dramatismo contenido de quien lleva años ejercitando esa emoción. 38 años. 38. Carmen, ese muchacho se levanta, va al gimnasio, va al trabajo, vuelve, come algo que probablemente no tiene suficientes carbohidratos y se duerme pensando en fusiones empresariales. ¿Eso es una vida? No es una vida completa, concordó Carmen. Y el otro, Nicolás, ese sí vive, continuó Elena con el tono afectuoso y ligeramente exasperado que reservaba para su hijo menor. Pero vive demasiado. Siempre varias chicas, nunca una. Me dice, mamá, soy joven, 32 años, joven. Yo a sus 32 ya tenía a Vito en la primaria. Carmen se tapó la boca para no reírse. Entonces tenemos un hijo que no vive y otro que vive de más. Exactamente. Elena tomó el crochet, pero no tejió nada. Solo lo tuvo en las manos como accesorio del discurso. Y yo lo que quiero, Carmen, es poder correr con mis nietos. Jugar con ellos, antes de que lleguen los dolores de la vejez y yo ya solo pueda verlos desde el sillón. Ay, Elena, no me digas ay, Elena, dime que entiendes. Entiendo perfectamente, dijo Carmen. Yo quiero lo mismo. Las dos se miraron, y en esa mirada ocurrió algo que las madres del mundo reconocerían inmediatamente. El momento en que 2 mujeres inteligentes deciden que van a resolver un problema
que técnicamente no les corresponde resolver, pero que van a resolver de todas formas. «¿Qué tal si los presentamos?», dijo Elena. «Estaba pensando exactamente lo mismo», dijo Carmen. «No sería tan raro. Dos mamás preocupadas por la felicidad de sus hijos. ¿Qué tiene de malo?». «Nada. Absolutamente nada». Pausa. Las dos sonrieron. «Y cuando sean novios», dijo Elena, con la naturalidad de quien habla de algo ya decidido, «van a tener que agradecernos». «Cuando sean novios», repitió Carmen entrando completamente al juego. «Y cuando se casen, Elena, seríamos consuegras». Elena dejó el crochet sobre la mesa y aplaudió una sola vez, suave como sellando un trato. «Carmen, imagínate, tú y yo en la mesa de los papás en la boda». Carmen se echó a reír. «Todavía no les hemos dicho nada a ellos». «Ese es un detalle», dijo Elena con total serenidad. «Lo importante es la visión». Y así, con la misma precisión estratégica con la que Javier cerraba sus fusiones empresariales, aunque aplicada a un proyecto completamente diferente y sin ningún documento firmado, Elena y Carmen organizaron el encuentro. Lo que faltaba ahora era convencer a los involucrados, que eran previsiblemente la parte más complicada del plan. Elena llamó a Javier esa misma tarde. «Vito, escúchame», dijo, con el tono de quien va a proponer algo razonable. «Hay una chica, hija de Carmen, mi amiga del crochet, brillante, trabajadora, preciosa. Se está por recibir. Hasta pueden hablar de esas cosas que les gustan a ustedes, los del mundo corporativo». Javier, que estaba revisando un contrato y tenía el teléfono entre el hombro y la oreja, respondió con el piloto automático de quien ha tenido esta conversación antes. «Mamá». «Hijo», solo le escribes un mensaje. Le dices «hola». Eso es todo lo que te pido. No tengo tiempo para... Vito, ¿cuándo fue la última vez que saliste con alguien que no fuera por trabajo? Silencio. «Eso pensé», dijo Elena. «Carmen ya le avisó a Jazz que mi hijo se va a comunicar. No me hagas quedar mal». «Mamá, si le dices que voy a escribir y no escribo». «Entonces escribe». Pausa larga. «Le mando un mensaje», dijo Javier, con el tono de quien negocia los términos mínimos de una rendición. «Un mensaje, y después vamos viendo». Colgó, y pensó, «Le escribo, hablamos 2 veces. Mi madre se distrae con otra cosa y esto se resuelve solo». Abrió WhatsApp. Creó un contacto nuevo. Escribió, «Hola, soy Vito. Creo que nuestras madres tienen un plan». Esperó 10 minutos. La respuesta llegó con una energía que él no esperaba. «Hola Vito, soy Jazz. Creo que nuestras madres llevan semanas con ese plan y solo nos acaban de informar. Bienvenido al complot». Él puso el teléfono sobre el escritorio. Lo miró. Volvió a tomarlo. «¿Te avisaron con anticipación o también fue de sorpresa?» «Mi mamá me dijo esta mañana, muy casual, como si me estuviera contando el clima. Jazz, el hijo de Elena te va a escribir. Es muy buen partido». Así, sin más contexto, como si eso fuera una frase normal de martes. Javier se recostó en la silla y sin proponérselo sonrió. «La mía me llamó hace 20 minutos. Mencionó que puedo hablar contigo de cosas corporativas. No sé exactamente qué imagen tiene de mí. La mía dijo que eres muy guapo y muy serio. El muy serio lo dijo como si fuera un defecto que podría corregirse con la persona adecuada. ¿Y tú qué piensas del plan?». Hubo una pausa. Él imaginó a alguien al otro lado pensando cómo responder, calibrando el tono, y la idea de eso, de una persona real con dudas reales al otro lado de esos mensajes, hizo algo inesperado en su pecho. «Honestamente», escribió ella, «creo que nuestras madres merecen una medalla por la audacia, pero también creo que 2 personas adultas pueden hablar sin que eso implique comprometerse a nada. ¿Tú qué piensas?». «Pienso exactamente lo mismo». Y así empezó. Lo que iba a durar 2 mensajes, duró 14 días. 14 días en los que Javier Iglesias aprendió que Jazz odiaba el cilantro con una intensidad que él encontró desproporcionada y encantadora. «¿Cilantro? ¿En serio?», escribió él una noche. «¿Por qué ese nivel de odio hacia una hierba?». «Vito, el cilantro no es una hierba».
Es una agresión. Te ponen una agresión encima de la comida y se supone que tienes que agradecer. No, eso es lo más apasionado que me has dicho hasta ahora. Espera a que te cuente lo que pienso de las palomas. ¿Las palomas? Miedo profundo, documentado y completamente racional. Son ratas con alas y delirios de grandeza. Él tardó varios minutos en responder porque se estaba riendo. Documentado como: tengo 3 experiencias traumáticas de infancia que puedo narrar con fechas aproximadas. Quiero escucharlas todas. Y ella las contó, con detalle, con humor, con la clase de honestidad que no se consigue en las primeras conversaciones, sino en las que ocurren tarde en la noche, cuando las defensas bajan y solo queda la persona real. Él escuchó, es decir, leyó cada palabra, y respondió con algo que no planeaba decir. Cuando era niño le tenía miedo a las tormentas eléctricas. No se lo he dicho a nadie en 20 años. Supongo que esto es el intercambio justo. Ella tardó un momento. Vito, eso es lo más tierno que me han contado en años. Tu secreto está a salvo. Hablaron de películas. Ella había visto a Amélie 7 veces. Él la había visto una vez, hace muchos años, y recordaba vagamente que era francesa y que ocurría en París. Una vez, escribió ella con un horror que él imaginó completamente genuino. ¿Una vez y no volviste? No tuve tiempo. Vito, no se trata de tiempo. Se trata de prioridades. Amélie es sobre el miedo a ser feliz. ¿No te parece que eso merece más de una vista? Él se quedó con esa frase. El miedo a ser feliz. La leyó 2 veces. Puede ser, respondió, que yo también necesite verla de nuevo. Hablaron del trabajo. Ella le contó, sin saber a quién le contaba, que su jefe era brillante, pero que a veces sentía que trabajaba para una máquina muy eficiente, que no sabía que ella tenía nombre de pila. Él leyó eso y sintió algo incómodo e importante al mismo tiempo. ¿Y eso te molesta?, escribió con cuidado. No exactamente. Lo respeto demasiado para que me moleste, pero a veces pienso que sería bonito que alguien en esa oficina supiera que me gustan los domingos con lluvia y que soy pésima eligiendo películas en Netflix. ¿Pésima cómo? Tardo 40 minutos eligiendo y termino viendo la misma que ya vi. Es un problema clínico. Y Amélie no cuenta como el comodín eterno. Amélie siempre cuenta. Amélie está por encima del sistema. Esa conversación fue un martes a las 11 de la noche. Javier la leyó en su cama, en el penthouse silencioso de Lomas, y pensó que no recordaba la última vez que había hablado con alguien así, sin agenda, sin propósito más allá de la conversación misma. Era un lujo que no sabía que extrañaba. Jazz, escribió, ¿por qué elegiste tu carrera? La respuesta tardó un poco más que las anteriores. De niña, veía a mi mamá preocuparse por el dinero. No de manera dramática, sino en silencio. Los domingos a veces la encontraba con papeles sobre la mesa y esa cara de concentración que tienen los adultos cuando algo no alcanza. Y yo juré que algún día iba a entender cómo funciona ese sistema, que no iba a que ese silencio de los domingos me diera miedo. ¿Tú? Él pensó en su padre. En las tardes en la oficina de su padre aprendiendo a leer balances antes de aprender álgebra. En la voz de su padre diciendo, «Esto es lo que somos, Javier. Esto es lo que construimos. No se hereda, se aprende. Mi padre me lo enseñó», respondió. Desde muy joven. Era su manera de decirme que me quería, aunque él no lo hubiera dicho así. Eso es hermoso, Vito. No lo había pensado así hasta ahora. Y así siguieron, noche a noche, mensaje a mensaje, construyendo algo que ninguno de los dos había planeado, y que los dos sabían ya que era real, aunque todavía no tuviera cara. El lunes siguiente a la cena fue una obra de teatro protagonizada por 2 personas que actuaban en sentidos opuestos. Javier llegó a las 7, como siempre. A las 6:55, cuando abrió la puerta del piso 23, Fernández ya estaba en su escritorio, como siempre. Con el café listo y la agenda impresa, se puso de pie cuando lo vio entrar, que era parte del protocolo, y dijo, «Buenos días, señor Iglesias». «Buenos días, Fernández», dijo él, y continuó hacia el despacho sin detenerse. Ella volvió a sentarse.
y mientras abría el correo del día en la pantalla, se permitió, solo un segundo, mirarlo a través del vidrio del despacho. La espalda ancha en la camisa blanca, inclinado sobre el escritorio, ya concentrado en algo. Ese mismo hombre, la noche anterior, había pagado una cena que ninguno de los dos planeó y se había despedido en la banqueta con la cara de alguien que tiene más cosas adentro de las que está mostrando. Jazz, se recordó. Él sabe que eres Jazz. Y también, él es Vito, el hombre que le contó lo de las tormentas eléctricas a las 11 de la noche. El que escribió "Ya voy, quédate donde estás", y ella sintió algo en el pecho que todavía no sabía cómo clasificar. Volvió al correo. Profesional. Correcta. Como siempre. Esa semana fue así. Él entraba, ella decía buenos días, él respondía buenos días, los dos al trabajo con la eficiencia de siempre. Pero algo había cambiado en la textura del silencio. Antes era el silencio neutro de dos personas que comparten un espacio de trabajo. Ahora era un silencio con peso, con historia, con 14 días de mensajes que flotaban en el aire entre el escritorio de ella y el despacho de él, sin que ninguno los nombrara. Ella lo intentaba a veces. Pequeñas cosas. Cuando le llevaba el café lo sostenía un segundo más antes de soltarlo, esperando que él levantara los ojos de la pantalla. A veces él los levantaba, a veces no. Cuando los levantaba, había algo ahí, algo que ella reconocía del tono de los mensajes, pero que desaparecía en menos de 2 segundos detrás del ejecutivo blindado, y él volvía al documento y ella salía del despacho con el pecho haciendo algo que no podía nombrarle a nadie. Miraba el celular en los momentos muertos. No había mensajes nuevos de Vito. Claro que no. Vito era el señor Iglesias, que estaba a 4 metros revisando un contrato. Y el señor Iglesias no le mandaba mensajes sobre palomas, ni sobre películas, ni sobre nada que no fuera estrictamente laboral. Lo mejor es mantener todo profesional, había dicho ella misma. Sí, claro, muy bien dicho. Qué molesta estaba consigo misma. Nicolás Iglesias apareció un jueves por la tarde sin anunciarse, que era la única manera en que Nicolás Iglesias aparecía en cualquier lugar. Entró al piso 23, con la actitud de alguien que conoce el lugar, saludando al equipo de finanzas con la facilidad de quien tiene ese don específico de hacer que todo el mundo se sienta bien en 30 segundos, hasta que llegó al escritorio de Jazmín y se detuvo. Era guapo de una manera completamente diferente a su hermano. Donde Javier era estructura y contención, Nico era movimiento y luz. Los mismos ojos oscuros, pero con algo perpetuamente divertido dentro, como si el mundo fuera un chiste que solo él había entendido del todo y estuviera dispuesto a explicarlo con gusto. «Tú debes ser Jazz», dijo con una sonrisa que era imposible no devolver. «Soy María Jazmín Fernández, asistente del señor Iglesias», dijo ella por protocolo. «Nicolás Iglesias», dijo él, extendiéndole la mano. «El hermano bueno», lo cual no es difícil de ser, pero uno se conforma con lo que hay. Desde adentro del despacho, Javier escuchó su apellido con un nombre que no debería estar en su piso y levantó los ojos. Nico se asomó al despacho, asomó la cabeza por la puerta entreabierta. «Vito, ¿cómo estás?» «Nico». Javier se puso de pie. «¿Qué haces aquí?» «Pasé a saludarte». Nico entró. Los dos se dieron el abrazo rápido y sólido de los hermanos que se quieren mucho, aunque uno de ellos no lo diga con muchas palabras. «¿Tienes 10 minutos? Estoy en medio de...» «10 minutos, Vito, no te voy a quitar la empresa». Javier salió al área de Fernández, porque el despacho era pequeño para la energía de Nico, y los dos lo sabían. Y mientras Nico hablaba de algo sobre un viaje que estaba planeando, Javier notó que su hermano miraba hacia el escritorio de Fernández con esa atención casual pero específica que él conocía bien. «Mamá me habló de Jazz», dijo Nico sin rodeos, en voz que Fernández perfectamente podía escuchar. «Me dijo que es muy inteligente y muy linda, y que el encuentro no salió exactamente como planeaban, pero que la chica le parece increíble». Javier sintió algo en la mandíbula que no era exactamente relajación. «Mamá no debería. Vito, mamá hace lo que quiere, los dos lo sabemos». Nico giró hacia el escritorio. «Jazz,
¿Tienes planes el viernes? Jazmín, que había fingido con admirable profesionalismo que no escuchaba nada, levantó los ojos. Este viernes no tengo planes específicos, pero hay un bar increíble en la Roma Norte. Los tacos de canasta son un argumento filosófico contra trabajar los fines de semana. ¿Vienes? Ella miró a Javier. No porque necesitara permiso, sino porque era su asistente y era la forma correcta de manejarlo. Señor Iglesias, ¿está bien si voy? Javier sostuvo su mirada un segundo. Fernández, dijo, con la neutralidad más cuidadosa de su vida, no puedo controlar su vida personal. Entonces voy, dijo ella. Y luego, casi sin querer, volvió a mirarlo un segundo más. Él ya había vuelto al despacho. El viernes por la noche resultó ser exactamente lo contrario de lo que Jazmín esperaba, que era una noche incómoda con el hermano del hombre del que estaba enamorada. Resultó ser la noche más divertida que había tenido en meses. Nico tenía el don de hacer que el tiempo pasara sin que nadie lo notara. Hablaba de todo con el mismo entusiasmo, de viajes y de teorías sobre tacos, y de la vez que intentó aprender a cocinar y casi incendió el departamento, y escuchaba con la misma atención con la que hablaba, que no era lo más común. ¿Cómo es trabajar con mi hermano de verdad?, le preguntó después del segundo taco. Jazmín consideró la respuesta. Exigente, muy exigente, pero aprendo mucho. ¿Y fuera de lo laboral? ¿Cómo es? Ella dudó. No lo conozco fuera de lo laboral. Nico la miró con esa atención suya. Pero lo conoces de alguna otra manera, ¿no? Pausa. Somos profesionales, Nico. Claro, dijo él, con el tono de quien no cree nada de lo que acaba de escuchar, pero decide no presionar. Por ahora. Hablaron de las madres. Eso fue lo que los unió definitivamente. El momento en que los dos empezaron a intercambiar anécdotas sobre Elena y Carmen y sus planes respectivos para la vida ajena. Y las dos risas se mezclaron sobre la mesa con una naturalidad que sorprendió a Jazmín porque no la esperaba. Tu mamá y la mía, dijo Nico, son la misma persona en dos cuerpos distintos. Lo mismo pensé yo la primera vez que conocí a Elena. ¿Ya la conociste? En el corporativo vino una vez a visitar al señor Iglesias. Me saludó como si me conociera de toda la vida. Nico se echó a reír. Sí, así es ella. Ya te adoptó, te lo aviso. Jazmín sonrió con algo que era mitad ternura y mitad nostalgia de algo que todavía no tenía. Esa noche quedó claro de una manera que no necesitó palabras, que entre Nico y ella no había nada más que una amistad genuina y fácil. Él era encantador, y ella lo sabía, y ninguno de los dos fingió que era otra cosa. Cuando al final de la noche Nico la llevó de vuelta y dijo la próxima también, ¿no? Ella respondió que sí sin dudarlo. Y así empezaron los miércoles y los viernes. Nico aparecía en el lobby, ella bajaba con el abrigo puesto, y se iban a algún lugar que él elegía siempre, con el argumento de que tenía mejores criterios para la diversión que ella, y que ella debería simplemente confiar en el proceso. Un miércoles, mientras caminaban por Coyoacán después de cenar, Nico le contó de una chica con la que había salido 3 semanas y que ya le estaba mandando mensajes sobre nombres de bebés. Nico, te juro que es verdad. ¿Cuántas veces salieron? 4. 4 citas y nombres de bebés. Jazmín lo miró. ¿Cómo lo consigues? Tengo una energía que a veces se malinterpreta, dijo él, completamente serio. Ella se echó a reír. Nico, tú sabes perfectamente lo que proyectas. Puede ser, admitió él, pero no es mi intención lastimar a nadie. Lo sé, dijo ella y lo decía en serio. Por eso somos amigos y no otra cosa. Exactamente, dijo él, aunque mi hermano no parece haber llegado a esa conclusión. ¿Qué quieres decir? Nico la miró de costado. Nada, dijo. ¿Tacos? Ya comimos. Segunda ronda. Lo que Nico no le dijo era que Javier, desde la primera semana de los viernes, había desarrollado una teoría completamente incorrecta sobre lo que estaba pasando entre su hermano y su asistente, y que esa teoría lo estaba haciendo sentir cosas que él clasificaba como preocupación profesional, y que eran con total claridad otra cosa. Lo vio un martes,
a través del vidrio del despacho. Fernández miraba el celular y sonreía. Una de esas sonrisas que ocurren cuando el mensaje que llega tiene el tono exacto que uno esperaba. Y la sonrisa era pequeña, y era solo para ella, y era la clase de sonrisa que a Javier le costó 4 minutos dejar de notar. Lo vio otro día cuando Nico pasó por el lobby a recogerla y ella bajó con ese abrigo verde oscuro que llevaba a veces, el cabello suelto, diferente del todo a la Fernández del horario laboral, y los dos salieron juntos con esa facilidad de personas que se conocen bien y están cómodas la una con la otra. Lo escuchó hablar en el pasillo una tarde, la voz de Nico primero, y luego la risa de ella, y el sonido de esa risa en ese contexto le produjo algo físicamente incómodo que él decidió no analizar. Llamó a su madre. Nicolás está viniendo al corporativo con una frecuencia que interfiere en el trabajo, dijo sin preámbulo. Elena hizo una pausa. ¿Interfiere en el trabajo de quién, Vito? En el flujo general del... ¿En el tuyo, mamá? Porque si interfiere en el de Fernández, ella puede decirte eso directamente. ¿O no? Javier no respondió. Vito, dijo Elena, con el tono suave que usaba cuando estaba a punto de decir algo que él no quería escuchar. ¿Qué te molesta exactamente? Nada me molesta. Es una observación profesional. Claro, dijo Elena, con la serenidad de quien lleva 38 años conociendo a su hijo. ¿Y cómo está Fernández? Bien. ¿La ves bien? La veo todos los días, mamá, está. ¿La ves, Vito? ¿O solo la ves en el trabajo? Pausa. Buenas noches, mamá. Colgó. Se quedó mirando el techo. Pensó en Nico. Pensó en Fernández bajando al lobby con el abrigo verde. Pensó en que no tenía ningún derecho de pensar en esas cosas y que era exactamente lo que estaba pensando, de todas formas. El domingo de Valle de Bravo llegó con el sol de las 10 de la mañana y una convocatoria que su madre había organizado con la misma precisión logística que aplicaba a todo lo que le importaba. La casa de campo de los Iglesias tenía una alberca grande rodeada de bugambilias y una terraza con sombra donde la familia pasaba las tardes buenas. Javier llegó primero, como era su costumbre. Luego llegó su madre con la tía Rosario. Y luego llegó Nico, con una chica del brazo rubia que se llamaba Sofía, y que Javier no había visto antes, que era aproximadamente la quinta Sofía diferente en el último año, y junto a ellos, con una amiga que se llamaba Valeria, Jazmín Fernández. Javier la vio llegar desde la terraza, sin el contexto del corporativo, en shorts y camiseta blanca con el cabello suelto y los lentes de sol puestos. Era otra versión de la misma persona, y las dos versiones de repente ocupaban el mismo espacio y él no sabía muy bien cómo procesar eso. La saludó desde lejos. Ella le devolvió el saludo con la misma distancia, ambos perfectamente profesionales, ambos en el fondo perfectamente ridículos. Ella se metió a la alberca antes del mediodía. Javier estaba en la terraza con un café que se enfrió sin que él lo notara, hablando con el abogado de la familia sobre un contrato que él había dejado de escuchar hace rato. Desde la terraza se veía la alberca y específicamente la manera en que ella nadaba, sin técnica pero con entusiasmo, y la manera en que se reía cuando Nico le salpicaba agua, la manera en que salía del agua con el cabello pegado a los hombros y la luz del mediodía, haciendo lo que la luz hace cuando no tiene consideración por el equilibrio emocional ajeno, la espalda, los hombros, las gotas de agua que bajaban por sus brazos cuando se apartaba el cabello de la cara. Javier miró el café frío en su mano y se preguntó, no por primera vez esa mañana, qué exactamente estaba haciendo. Fue después del mediodía cuando la vio sentada junto a la alberca, hablando con Rodrigo, un amigo de su hermano. Lo conocía su reputación. La manera en que Rodrigo se inclinaba hacia ella era el tipo de inclinación que tiene una intención específica. Dejó el café en la mesa y fue a buscar a Nico, que estaba en la barra sirviendo algo. «Rodrigo está con Fernández», dijo. Nico lo miró. «Sí, ya vi». «¿Y tú lo dejas?» «¿Yo?» Nico lo miró con algo que era parte diversión y parte algo mucho más serio. «Hermano, Chas es una adulta. Se puede defender sola».
Rodrigo tiene fama de... Vito. Nico dejó el vaso sobre la barra. Seamos honestos un momento, ¿sí? Todo el mundo en este jardín sabe lo que te pasa con Jazz. Todo el mundo menos tú. Y mira, entiendo que es complicado porque es tu asistente y porque tú eres tú. Pero si no tienes el valor de decirle lo que sientes, no puedes pretender que nadie más se acerque. Javier abrió la boca. Además, dijo Nico con una calma perfecta, por si no lo habías notado, Jazz y yo somos amigos. Nada más. Llegué hoy con Sofía. Jazz llegó con Valeria. Eso es lo que somos, hermano. La información tardó un momento en reorganizarse. ¿Solo amigos? Solo amigos. Desde el primer día, por cierto. Nico tomó su vaso. Lo que pasa es que tú llevabas semanas convenciéndote de otra cosa porque así no tenías que hacer nada al respecto. Javier no respondió. Miró hacia la alberca. Rodrigo le decía algo al oído a Fernández y ella se corrió 1 centímetro en la dirección equivocada y ese centímetro fue suficiente. Fue hacia la alberca. Tomó una toalla del respaldo de una silla. Llegó junto a ellos. «Perdón», dijo. «Necesito hablar con ella un momento». Puso la toalla sobre sus hombros, con el gesto torpe y honesto de alguien que actúa con más prisa que elegancia. Rodrigo retrocedió. Ella lo miró con los ojos abiertos. La guió hacia la parte trasera del jardín, donde había unos árboles y una mesa de piedra apartada. Ella se soltó del brazo y se giró hacia él. ¿Puede explicarme qué fue eso? Rodrigo tiene fama de... Ya lo sé. Y si yo hubiera necesitado que alguien me sacara de ahí, yo misma me hubiera levantado. Cruzó los brazos sobre la toalla. ¿Cuáles son sus intenciones conmigo, señor Iglesias? Él la miró de verdad, sin el escudo corporativo, sin la distancia que había construido durante semanas, con una disciplina que le había costado más de lo que hubiera admitido en cualquier circunstancia. La vio con el cabello mojado y los ojos serios, esperando una respuesta que fuera real, y no pudo no darla. ¿Te puedo besar? Jazmín no respondió de inmediato. Lo miró un segundo, y en ese segundo pasaron varias cosas. Pasó el recuerdo de semanas mirándolo a través del vidrio del despacho sin recibir nada. Pasaron 14 días de mensajes que ella se sabía de memoria. Pasó la certeza de que esto era o todo o nada y que ella llevaba meses viviendo en el ninguno de los dos y estaba completamente harta. Se puso de puntillas y lo besó. Fue el tipo de beso que ocurre cuando dos personas llevan demasiado tiempo sin decirse lo que ya saben. Urgente y desordenado al principio, sus manos encontrando dónde ir sin que nadie lo decidiera, los dedos de él en su mandíbula y luego en su nuca, el cabello mojado entre los dedos, la temperatura de su piel que era calor de sol y calor de otra cosa mezclados, ella con las manos en su pecho, en los hombros que había observado desde lejos durante meses, y la respuesta era exactamente lo que había imaginado sin permitirse imaginarlo del todo. Solidez, calor, la certeza extraña de que esto no era nuevo, aunque claramente lo era. Él olía a bronceador y a algo más profundo, más propio, y cuando la acercó más ella sintió los latidos de su pecho contra el suyo y pensó que su corazón iba demasiado rápido para ser el de alguien que finge estar tranquilo. Se separaron. No mucho. Él tenía los ojos todavía cerrados un segundo. Cuando los abrió, la miraba con algo que ella no le había visto nunca en la oficina. «Lleva semanas tratándome con tanto frío», dijo ella. «Pensé que era lo correcto». No lo era. «Ya lo entendí», dijo él, y había algo en su voz que era distinto, más suave, más real. Desde la terraza, Nico observaba con los brazos cruzados y una sonrisa del tamaño de Valle de Bravo. Junto a él, Elena Iglesias tenía la mano sobre el corazón. Finalmente, dijo, «Mamá, no llores». «No estoy llorando, es el sol». Son las 4 de la tarde y estamos bajo el techo de la terraza. El sol rebota, Nicolás. Lo que siguió esa tarde fue una comedia silenciosa en 2 actos, protagonizada por 2 personas que intentaban retirarse de una reunión familiar sin que nadie se diera cuenta, lo cual era, dado que la reunión incluía a Elena Iglesias, completamente imposible.
Javier entró a la casa y a los 10 minutos salió a decirle a su madre que tenía que revisar algo de trabajo. «Qué lástima», dijo Elena, tomando un bocadillo del plato sin levantar los ojos. «Es una pena, pero... ¿Y Fernández también tiene trabajo?» Pausa. «No sé lo que tiene Fernández». «Qué coincidencia», dijo Elena, «porque Fernández también acaba de decirme que tiene que irse». Javier miró a su madre. Su madre tomó otro bocadillo. «Mamá, Vito, si quieren irse juntos, vayan. Aquí nadie tiene 3 años». «No estamos, Vito». «Sí, vayan». 10 minutos después, desde la terraza, Elena vio salir a su hijo por la puerta lateral del jardín. 3 minutos después, vio salir a Jazmín por la puerta principal diciendo que le iba a pedir a un Uber. La tía Rosario, que lo había visto todo, se sirvió más agua con una sonrisa. «¿Cuánto tiempo llevan así?», preguntó. «Meses», dijo Elena, «pero hoy ya se acabó». Carmen, que había llegado hace una hora porque Elena la llamó con el pretexto de que necesitaba su opinión sobre una receta, asomó desde adentro. «¿Ya? Ya», dijo Elena. Las dos se miraron con la satisfacción específica de las personas que tienen un plan, y el plan funciona. Llegó al departamento de ella en la Condesa 20 minutos después de que ella llegó. Tocó el intercomunicador. Esperó. Cuando ella abrió la puerta, lo encontró en el umbral, sin el escudo corporativo, sin la camisa perfectamente planchada, con los ojos de alguien que ha decidido algo y no planea retroceder. Entró. Se quedó un momento parado en el centro de la sala, mirando el departamento. Era pequeño y ordenado y tenía esa cosa de los lugares donde vive alguien que se conoce bien. La pila de libros junto al sillón con los títulos que ella le había mencionado en los mensajes. La planta en la ventana que casi no le daba sol, pero que ella regaba igual porque no había podido dejarla morir. La foto en la pared que era de su madre y ella de vacaciones en Oaxaca. Lo reconoció todo sin haberlo visto nunca. Sintió algo que tardó un momento en nombrar. Estaba en casa. Se giró hacia ella. «Me enamoré de ti», dijo. Sin construcción, sin protocolo. Solo el hecho. Ella lo miró. En su cara pasaron varias cosas muy rápido. «Javier», dijo. «Extraño esperarte», dijo él más despacio, más vulnerable, con la cara de alguien que no dice estas cosas casi nunca y que las dice ahora porque ya no puede no decirlas. Los mensajes. Esperar que llegaras el siguiente. Saber que ibas a responder algo que no esperaba. Extraño eso. Te extrañé aunque estuvieras a 4 metros. Ella tuvo que parpadear. «¿Estás segura de esto?», dijo él, acercándose despacio, con las manos quietas todavía. «No te lo pregunto para que me digas lo que quiero escuchar. Te lo pregunto en serio, porque no te quiero perder, Jazz, en ningún sentido». Jazmín lo miró, y pensó en todas las veces que lo había mirado a través del vidrio del despacho, esperando que levantara los ojos. En todas las veces que había cerrado el celular, esperando un mensaje que no llegaba. En 14 días de conversaciones que le habían dicho exactamente quién era él cuando nadie lo estaba evaluando. «Sí», dijo. «Estoy segura». La besó de nuevo, esta vez sin prisa, con las manos cuidadas en su cara, preguntando con el beso todo lo que ya había preguntado con las palabras. Y ella respondió con la certeza de que esto era exactamente lo que había esperado sin saber qué esperaba. Esa noche se quedó. Y a la mañana siguiente, Javier abrió los ojos en el departamento pequeño de la Condesa, y la primera cosa que hizo fue agarrar el celular y marcarle a su asistente para cancelar todas sus reuniones del día, y pedirle a ella que también se tomara el día. Desde el cuarto, Jazmín escuchó la llamada y tardó exactamente 3 segundos en entender la ironía, antes de enterrar la cara en la almohada riéndose. «¿Le cancelaste las reuniones a quién?», dijo desde adentro de la almohada. «A mi asistente», dijo él desde la puerta del cuarto, con una taza de café que había encontrado buscando en los cajones más obvios, que afortunadamente va a estar disponible todo el día. «Su asistente va a necesitar un aumento», dijo ella. «Su asistente puede pedir lo que quiera», dijo él, y lo decía en serio, y de maneras que iban mucho más allá del sueldo, y los dos lo sabían. Pasaron el día juntos, sin reuniones, sin expedientes,
sin el protocolo del piso 23. Caminaron por la Condesa, comieron en un lugar pequeño que ella conocía y que era exactamente el tipo de lugar que Javier no hubiera elegido solo y que resultó ser perfecto. Hablaron de todo lo que habían hablado por mensajes y de todo lo que no, y en algún punto de la tarde, Javier se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había pasado un día entero sin pensar en trabajo y que no lo extrañaba. Esa noche fue físicamente difícil separarse. Él lo dijo que era el tipo de cosa que Javier Iglesias no decía, y lo dijo con la sencillez de alguien que está aprendiendo que algunas cosas son más importantes que parecer invulnerable. Siguieron trabajando juntos. Era complicado y a veces era ridículo, y era exactamente lo que valía la pena. Aprendieron las reglas no escritas de ser dos personas en el trabajo y otras dos personas después. Él era a veces demasiado jefe, ella era a veces demasiado asistente. Los dos lo notaban y lo corregían, a veces con humor y a veces con esa honestidad directa que ella tenía y que él había aprendido a no esquivar. Lo más pronto que podían salían juntos. Ella le enseñó que un domingo sin agenda no es un domingo perdido. Él le enseñó que los problemas se resuelven mejor cuando los nombras en voz alta. La llevó a Oaxaca un fin de semana largo y ella vio el mercado y el Mole Negro y la luz de Santo Domingo de una manera que no tiene nada que ver con los viajes de trabajo. Él dejó de llegar a las 7 de la mañana todos los días. Era un progreso. Valentina Torres llegó un martes por la tarde con la actitud de alguien que conoce el lugar. Alta, elegante, con la clase de presencia que ocupa el espacio de manera activa. Jazmín la conocía de nombre. La reconoció en el momento en que salió del elevador. La reunión comenzó. Javier la recibió en el despacho con la puerta entreabierta, que era su costumbre. Jazmín trabajaba afuera. A través del vidrio, en un momento dado, Javier levantó los ojos y la miró. No fue intencional, o quizás sí. Fue la clase de mirada que dice, estoy aquí, estás ahí, los dos sabemos lo que importa. Jazmín la recibió y la sostuvo un segundo antes de volver a sus documentos. Adentro, Valentina estaba hablando de los términos de un contrato que tenían pendiente. Y en algún punto dijo, con la naturalidad calculada de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo, podríamos cenar en mi casa esta semana para revisar los términos finales, como lo hacíamos antes. Es más eficiente sin el contexto de la oficina. Javier la miró. No. Valentina parpadeó. Javier, es solo una cena de trabajo. Valentina, creo que aquí ya terminamos lo que teníamos que hablar hoy. Seguiremos por los canales formales. Silencio. Valentina lo miró un momento y luego miró hacia afuera, hacia el escritorio de Jazmín, con la comprensión específica de alguien que acaba de entender algo que no esperaba. No me digas, dijo con un tono que era mitad incredulidad y mitad algo más afilado. ¿Estás teniendo algo con tu asistente? No me imaginé que fuera tu estilo mezclar las cosas. Capaz de Nicolás, sí. Pero tú, te admito que es bonita, Javier, pero no te conocía como alguien que no se resiste a una jovencita bonita. El nombre de Jazmín no salió de la boca de Javier. No la defendió. No dijo nada de lo que había entre ellos, no lo nombró, no lo hizo real en voz alta frente a esa mujer. Solo dijo, por favor, retírate. Coordinaremos por correo. Valentina se fue, y Javier se quedó parado en el despacho, con la incomodidad de alguien que sabe que acaba de hacer algo mal, aunque no sabe exactamente cómo repararlo. Jazmín escuchó parte de la conversación desde afuera. No todo. Lo suficiente. El resto del día fue profesional y correcto, y absolutamente silencioso de las maneras que duelen. Esa noche, en el departamento de la Condesa, él llegó y antes de sentarse dijo, «No te defendí». Ella no respondió de inmediato. «Lo sé», dijo finalmente. «No lo hice porque lo que tenemos no es de ella. No le debo explicaciones de nada que te involucre a ti». Él eligió las palabras con cuidado, pero con honestidad. «Pero entiendo que eso no fue suficiente. Y lo siento». Jazmín lo miró. «¿Por qué no dijiste nada?» «Porque ella no importa. Y lo que hay entre nosotros sí. Y no quería mezclarlo con alguien que no tiene nada que ver». Era una respuesta real. No perfecta, pero real.
No te estoy explicando una decisión profesional. Él la miró. Te estoy diciendo lo que quiero, que eres tú, que hace meses que eres tú, y eso no va a cambiar porque llegue alguien de antes. Jazmín dejó el tenedor. A veces me pregunto si entiendo bien lo que tenemos, dijo, con esa honestidad directa que a veces lo tomaba por sorpresa, aunque ya la conocía bien. Si esto es tan real para ti como lo es para mí. Jazz, dijo él. Y era su nombre, solo su nombre. Pero lo dijo de la misma manera en que dijo me enamoré de ti esa primera tarde en la Condesa, sin escudo, sin temperatura controlada. Vine aquí esta noche, estoy aquí. Eso es lo más real que tengo. Ella lo miró un momento. Bien, dijo, y volvió a comer. Él también volvió a comer, y bajo la mesa su mano encontró la de ella sin que ninguno lo mirara, y se quedó ahí. Y eso fue suficiente. Jazmín terminó la universidad un martes de junio, con 38 grados en la Ciudad de México, y una sonrisa que llevaba años esperando. Javier estuvo en la ceremonia con su madre y con Elena Iglesias, que lloraron exactamente la misma cantidad y negaron haber llorado exactamente de la misma manera. Nico llegó tarde y aplaudió más fuerte que todos los que estaban alrededor, incluyendo familias que llevaban ahí desde las 9 de la mañana. Después de recibirse con el título en la mano y la cabeza llena de planes que había estado construyendo durante meses, Jazmín empezó a construir algo propio. No de un día para otro, no sin esfuerzo, con la clase de trabajo lento y honesto que hace las cosas que duran, con clientes pequeños al principio, con decisiones que a veces la asustaban y que tomaba igual, con el apoyo de alguien que la miraba construir con la misma atención con la que miraba una fusión estratégica, es decir, con respeto profundo y fe total. «Eres mejor que yo», le dijo él una noche, y lo decía sobre los negocios y sobre otras cosas. «Todavía no», dijo ella. «Ya veremos». La noche que abrió su empresa, Javier reservó el Bistró Lunare en Coyoacán, que era el tipo de lugar que a ella le gustaba y que a él le había empezado a gustar, porque las cosas que le gustan a alguien que amas se convierten en las tuyas antes de que te des cuenta. Mesa pequeña, luz cálida. La misma clase de ambiente que él había elegido para la primera cena, aunque esta vez sin nervios, sin malentendidos, sin vestido esmeralda que buscar desde la puerta. Bueno, con un poco de nervios. Nico llegó con la botella de champán bajo el brazo y la cara de quien lleva semanas guardando un secreto que le pesa mucho. Elena y Carmen llegaron juntas, como empezaron, como correspondía. La tía Rosario llegó 10 minutos tarde y se sentó directamente sin disculparse. Javier dejó que la conversación encontrara su ritmo natural, que era el ritmo de esa mesa específica. Las madres comentando cosas que hacían reír a todos, Nico contando algo que probablemente era exagerado en un 40% y nadie pedía verificación. Jazmín entre todos ellos con la facilidad de alguien que ya pertenece a ese espacio, aunque nadie lo haya votado formalmente. Esperó el momento en que la conversación hizo una de esas pausas breves que ocurren entre la entrada y el plato principal. Sacó la cajita del bolsillo interior del saco. La puso sobre la mesa frente a ella. Jazmín la miró. Lo miró a él. «Chas», dijo. Y no hubo discurso preparado porque los discursos preparados no eran su estilo, y ella lo sabía, y no lo hubiera querido de otra manera. «Me enseñaste que hay cosas más importantes que el trabajo. Eso, viniendo de mí, es bastante significativo». Ella se rió, con los ojos brillantes. «¿Te casas conmigo?» Desde el otro lado de la mesa, Nico ya estaba con el champán en posición. Elena y Carmen se tomaban de la mano. La tía Rosario fingía revisar el menú, aunque ya había pedido. «Sí», dijo Jazmín. Y fue suficiente. Fue todo. Un año después, los domingos de Valle de Bravo habían adquirido un protocolo no solicitado. Ningún miembro de la familia dejaba que Jazmín levantara nada más pesado que un vaso de agua. Estaba embarazada de mellizos, dato que la familia había recibido con una alegría que rozaba el escándalo, y que en el caso de Elena había producido un nivel de actividad logística que rivalizaba con la expansión a Guadalajara. «Siéntate», le dijo Elena por cuarta vez.
Elena, tengo 7 meses, no una lesión de rodilla. Nico, tráele el vaso a Jazz. Ya voy, dijo Nico saliendo de la alberca chorreando. ¿Qué quieres? ¿Agua? ¿Jugo? ¿Los tamales que quedaron? Nico, estoy bien. Están en la segunda repisa de la cocina. Nicolás, dijo Javier desde la silla de junto, con la serenidad de alguien que lleva 40 minutos vigilando que ella no cargue nada, pero que tiene suficiente sentido común para hacerlo menos obvio. El vaso, nada más. Jazmín lo miró. Él le devolvió la mirada con esa expresión que solo ella sabía leer, la que de afuera parecía neutral y de adentro decía: «Te estoy cuidando, aunque no te lo diga en voz alta». Le tomó la mano, como siempre, sin anuncio. «Voy a seguir trabajando», dijo ella por 15ª vez ese mes. «Ya sé. Hasta que sea el momento. Ya sé, Jazz. Es que todos actúan como si...». «Están en su derecho», dijo él. «Son sus mellizos también». Ella miró la mesa. Carmen y Elena discutían sobre nombres con la certeza de quienes tienen voto aunque nadie se los haya dado. La tía Rosario tejía la tercera cobija. Nico volvía del baño con el vaso de agua, los tamales y una bolsa de papas que nadie pidió. «Son demasiados», dijo ella. «Sí», dijo él, «pero son los nuestros». La tarde se quedó quieta sobre el jardín de Valle de Bravo. La luz del sol de las 5 cayendo oblicua sobre el agua de la alberca. Las voces mezclándose en el ruido cálido de la gente que se quiere. Jazmín apoyó la cabeza en el hombro del hombre que había aprendido que la vida y lo que realmente importa pasa afuera del piso corporativo, y cerró los ojos un momento. Afuera, la ciudad seguía, pero ahí, en ese jardín, nada tenía prisa. Esta historia te hizo sonreír, soñar o mandársela a alguien que la necesitaba. Entonces, ya hiciste lo más importante. Pero si quieres apoyar este trabajo, suscríbete, dale like y activa la campanita. Trabajamos para que tengas un buen rato, y tu apoyo nos permite seguir haciéndolo. Hay muchas más historias esperando, y queremos que estés ahí cuando lleguen. Una última pregunta antes de irte. ¿Cuál fue tu escena favorita? ¿El momento en que Javier se da cuenta de quién es Jazz en el restaurante? ¿El primer beso en el jardín? ¿O los mensajes de las 2 mamás planeando ser consuegras? Cuéntanos en los comentarios y dinos también, ¿tú te hubieras dado cuenta antes de quién era Vito?